Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Harley José Maestro Pineda, estudiante del programa de Sociología de la UNAT. Para el día de hoy estamos realizando un trabajo donde les hablaré sobre las perspectivas del pensamiento sociológico latinoamericano. A manera de introducción, les puedo decir que a mediados de 1972 se ve un cambio en el pensamiento sociológico latinoamericano por medio de movimientos sociales que impulsaban a la región a tener conciencia sobre lo necesario que sería cambiar la mentalidad social. Muchos jóvenes impulsaron esta iniciativa junto con los científicos y actores sociales de la época. El pensamiento fue basado en el desarrollo y en el avance en políticas públicas para el beneficio de la región, con mejor acceso a la educación y mejores tratos a la clase obrera junto con los campesinos. Con todo esto se dio una fuerte herramienta para los sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, originando el debate con un poco más de respeto hacia los derechos del pueblo latinoamericano. Después de esta introducción, voy a hablar de las principales teorías sociológicas en Latinoamérica y se inicia con la teoría de la decolonialidad de poder. Data de 1942, tiene como autores principales al Walter Mignolo y Aníbal Quijano. En este espacio se habla del tema de colonización, cuando llegan los españoles a conquistar América e imponen sus creencias y su cultura ante los nativos de la época. Y cuando se toca el tema de decolonialidad de poder, es la voluntad o las ganas de eliminar esos patrones que se han impuesto para recuperar el verdadero origen social. Seguimos con la teoría de la revolución. Data de 1857. Tiene como principal autor a Clodomiro Almeida. Está basada en el sociologismo e ideologismo de la teoría revolucionaria, teniendo como fuente la teoría marxista. Fue una necesidad de la época, ya que las clases obreras pedían mejores oportunidades salariales y un mejor trato. La clase obrera buscaba una transformación en la estructura capitalista de la época. Continuamos con la teoría de la subalternidad. Data de 1920. Tiene como principal autor a Ileana Rodríguez y Javier Sanginés. Toma como base la obra de Antonio Gramsci, refiriéndose a las ciencias sociales de los sectores marginalizados junto con las clases inferiores de la sociedad. La subalternidad va ligada con la opresión. Seguimos con la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Data de la época de los 40. Tiene como principal autor a Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Zúñiga y Juan Noyola. Tiene como bases la tradición radical asociada al marxismo y la vertiente reformista asociada con el institucionalismo. Se dio el rechazo hacia la teoría tradicional de comercio y se plantea políticas de industrialización por sustitución de importaciones para reducir la brecha entre países menos desarrollados. Dentro de la temática se encuentra el término de centro y periferia, donde el centro son los países industrializados que manejan la economía mundial, mientras la periferia son los países subordinados que solo producen materia prima para abastecer a los países del centro. Continúo con la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Data de la década de los 50. Tiene como principal autores a Néstor Porcel, Hernán Villablanca y José Echevarría. Esta teoría está en contra de la teoría de la modernización e identifica las condiciones socioeconómicas junto con las estructuras económicas necesarias para llegar al desarrollo humano y en crecimiento económico sostenido. Se decía que el subdesarrollo es la antesala del desarrollo y de todo un país que tiene que pasar por esta etapa, pero por otro lado se pensó
que el subdesarrollo era producto de la desigualdad y de falta de inversión para mejorar la productividad. También se encuentra en esta teoría el concepto de dictadura y democracia, donde la dictadura imponía regímenes dictatoriales y le restaba poder al pueblo, y es ahí donde entra la democracia para restablecer el poder del pueblo. Seguimos con la teoría de la liberación. Data de los años 50. Tiene como principal autor a Carlos Mujica y Enrique Dussel. Tiene como base la corriente marxista y el materialismo histórico. Esta teoría trata sobre la preferencia hacia los pobres, la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y de la necesidad de eliminar la explotación. La falta de oportunidades e injusticias también se vio mucho. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política social e ideología como signo visible de la dignidad del hombre. Continúo con la teoría de la dependencia. Data sobre el final de los años 50. Tiene como principal autor a Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto. Tiene como base la teoría estructuralista de la corriente neomarxista y la corriente marxista no ortodoxa. Esta teoría plantea que el subdesarrollo está ligado a la expansión de los países industrializados. La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en la sociedad. En esta teoría se toca el concepto de capitalismo y dependencia, en donde la dependencia hace parte de nosotros desde el periodo de la colonia, y desde ahí se inicia el capitalismo. Seguimos con la teoría de los estudios culturales. Data de 1964. Tiene como principal autor a Stuart Hall, Raymond Williams y Fernando Ortiz. En esta teoría se pretende transformar el mundo y consideran que en el conocimiento y la teoría son las herramientas importantes para lograrlo, ya que al usar una inadecuada interpretación conlleva a una inadecuada intervención política. En esta teoría se toca el término de industrias culturales, en donde dice que en América Latina la apuesta es a la recuperación de la identidad cultural. Continuando con el ejercicio, ahora hablaré de unos conceptos importantes en el desarrollo del pensamiento sociológico latinoamericano. Entre ellos tenemos la sociedad tradicional y la sociedad moderna. La sociedad tradicional se basa en las creencias y valores tradicionales, tratando de mantener su identidad, y la sociedad moderna está basada en el poder y en la distinción de las clases sociales, buscando así intereses personales. Continúo con el eurocentrismo y el etnocentrismo. El eurocentrismo está basado en la conquista por parte de europeos, considerando así la cultura europea como fuente de todo movimiento, y el etnocentrismo está dado por un grupo de personas que reconocen el potencial humano de su propia cultura y tratan de conservar su idiosincrasia. Continúo con lo urbano y lo rural. El rural se relaciona con el modelo centro-periferia, en donde la zona rural pertenece a la periferia, caracterizada por la desigualdad, en donde se afectan personas como los campesinos, y lo urbano se refiere a las ciudades desarrolladas o al centro, en donde hay muchos habitantes, ya que llegan muchas personas pertenecientes a las zonas rurales en busca de un mejor presente y en busca de un mejor futuro. Continúo con la hegemonía y la ideología. La hegemonía es usada para utilizar al pueblo por medio de una ideología que hace referencia a un ideal subjetivo. Continúo con la pobreza y la riqueza. La pobreza no es más que la condición faltante de recursos sin oportunidades, mientras que la riqueza es la abundancia de recursos materiales.
Continúo con la brecha del conocimiento y brecha de tecnología. Acá se notan las dificultades de las personas que no tienen acceso a la educación y eso impide al mismo tiempo el acceso a la tecnología. Dentro de estos factores también se ve la lejanía de regiones en donde la tecnología no llega. Todo esto es motivo de desigualdad, ya que en América Latina se tienen abandonadas muchas veces las zonas rurales. A continuación veremos a manera de reflexión la respuesta de los siguientes interrogantes, donde el primer interrogante dice: ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región? ¿Y cuál la responsabilidad que tiene en la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? Bueno, los nuevos escenarios latinoamericanos están visionados hacia la apertura del cambio. La sociedad se ha cansado de su papel o de su rol y ha decidido intervenir en el futuro de sus países. No existe una representación por parte de los gobernantes y dirigentes políticos. Dado esto, se ha perdido la confianza hacia estos. Constantemente se logra ver el incumplimiento de las promesas, sobre todo en épocas de campañas electorales, y el pueblo ya se está cansando de esto. En Latinoamérica algunos países ya están en busca de ese cambio de modelo político con la esperanza de obtener un mejor desarrollo en todos los campos de la sociedad. En Latinoamérica se desea romper con el yugo de la dominación de un sistema capitalista donde atropella a la clase obrera y al mismo tiempo a los líderes sociales que buscan lo mejor para cada país. Desde la sociología se logra estudiar las transformaciones sociales que se viven en cada región y el deseo de la misma. En el momento que ocurra cada transformación, se generarán nuevas clases sociales y al mismo tiempo serán nuevos objetos de estudio. Continuando con los interrogantes, tenemos: ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Okay. La relación entre la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo demuestra que el ser humano es consciente de todo aquello que puede llegar a ser, como es el caso de la tecnología. Vivimos en una sociedad en donde prima más las ideas propias junto con las creencias personales que las ideas colectivas. O en algún momento dado hay personas tratando de entrar a ciertos grupos sociales aun cuando no tienen la cualidad o las cualidades para pertenecer a este. En la relación con los movimientos sociales en Latinoamérica se observan movimientos tradicionales que han perdurado durante un periodo de la historia reciente y a diario toman más seguidores o adeptos. Caso palpable de estos son los movimientos sindicales obreros, negritudes o afro, y entre los casos más recientes los grupos feministas juntos con los animalistas. Pero con la ampliación de la variedad de creación de movimientos se hace necesario explicar la motivación de cada uno de estos para así lograr entender ideas y derechos. Continuamos con otro interrogante: ¿cómo el profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nueva categoría teórica pensadas a partir de nuestras propias realidades? Teniendo como base el pensamiento propio, se denota una transformación social impartida por todos los continentes, donde dan paso a un nuevo sujeto de estudio por parte de la sociología. Se hace necesario entrar en la indagación del sí mismo como miembro de un hogar, de una comunidad y de un movimiento, porque cada individuo pertenece a una clase social, así no se manifiesta en un movimiento. Por todo esto se vuelve necesario tener un pensamiento crítico, ya que la transformación social lo pide como herramienta básica para lograr ese deseado cambio en el que se derroten las injusticias sociales
sistemas económicos anacrónicos que conducen a la desigualdad y a la pobreza. Esto fue todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.